Yo decía al presentar el programa la curiosidad de que los argentinos, que somos tan críticos y a veces autocríticos, aunque no tanto, con algunos de nuestros personajes más queridos o que nos enseñaron a querer más, hemos sido duros, objetores. Y sin embargo, por ejemplo, con el caso de Eva, ahora, luego de haber sido vituperada por gran parte de la sociedad, inclusive no sé si por una mayoría no superior a la del peronismo, porque las marchas del 55 y lo que pasó en el 55 en alguna medida era así. Y le quería preguntar a Sebrelli, ¿qué es este fenómeno de que ahora se ha uniformado esta suerte de versión evitista tan particular, en la cual es una mujer a la cual yo le reconozco unos cuantos valores, pero nadie se atreve a hacer un cuestionamiento, nadie lo dice, ni la oposición, ni... No, ni la oposición, eso es lo más curioso, ni la oposición. Sí, sí, es el mito intocable. El problema está en el culto a los ídolos. Algo que habría que estudiar, bueno, el tema de, habría que remontarse al tema del carisma. Yo estudié en varios libros, sí, en varios libros. Pero este es del 66. Sí, sí, el 66 y después el último es del 2001. Ahora, este libro es Eva Perón, aventurero militante. Sí. Ya ahí, con la pregunta nomás encierra algún tipo de reserva. Sí, sí, sí. Ahora, la reserva es porque... No vamos a hacer la historia de si era una mujer fácil o no fácil, que han escrito tanto sobre eso y además que no vale la pena. No, pero ese aspecto también sirvió para el mito, porque era la parte del mito negro, el pasado así, el pasado turbio, que hoy el pasado turbio hay que ubicarlo en la época, claro. Una época totalmente prejuiciada, algo que en la vida de Eva Duarte hoy sería una cosa que pasaría por alto. Sería Madonna. Ese mito, claro, ese mito, la parte negra del mito, que lo tenían incluso los antiperonistas, y que después... Y que está en la famosa obra de teatro. En la famosa obra de teatro. Y escandalizada, claro, aparte, porque la verdad que es que acá nos ofensivo, el mundo entero y es ofensivo a los argentinos, sí. Además. Esa parte ya contribuyó mucho al mito. Pero después está, bueno, el mito, digamos, la parte angélica del mito. Evita hoy, en la época actual, le hubiera estado muy difícil convertirse en un mito. Muy difícil incluso en convertirse en tener un papel político relevante. De lo segundo, bueno... Porque no está Perón. Porque no está Perón y porque además no tenía competidoras. En 1945, no existía ninguna mujer política con la importancia que tenía ella. No existía en el mundo. Existía un poco Leonora Roosevelt, pero era un papel muy secundario. Madame Jacques era única. Entonces asombró al mundo entero. Si a eso le agregamos el aspecto biográfico de la Cenicienta, que dio, eso dio un toque de leyenda mítico, y si a eso agregamos la muerte joven, ya ahí tenemos el mito perfecto para el mundo entero. La prueba está de que, yo digo que Eva Perón, del punto de vista político, su influencia fue muy escasa. El político era Perón, y Evita hacía lo que Perón decía. ¿Por qué la historia? Ella quedó como leyenda, por eso es una leyenda que en cualquier parte del mundo es conocida Evita. No se hacen películas ni óperas sobre Perón, sino sobre Evita. Más aún, en las obras sobre Evita, Perón ocupa un lugar secundario. Eso es el problema fundamental, es que a Evita hay que tomarla como mito, y los mitos tienen poco que ver con la realidad. Pero este gobierno, por ejemplo, es como que a ella la independiza y la mejora, digamos, y la perfecciona en relación con Perón. Cuando ella no hubiera sido nada sin Perón, y Perón hubiera sido lo que es con o sin Evita. Por supuesto. Bueno, acá hay dos aspectos, que son dos aspectos del carisma. Es decir, el invento de Evita, no solamente independiente de Perón, sino contra Perón, es decir, la Evita de izquierda y Perón de derecha, viene del 70.
Eso viene del 70, con los Montoneros. Los Montoneros inventan una Evita totalmente distinta. La Evita real, a su vez, eran dos personalidades distintas al mismo contemporánea. La señora, que era la gran dama vestida de Christian Dior, con joyas de Van Cleef, que aparecía en el palco del Colón, y la compañera Evita con su trajecito sastre, arengando a las masas obreras. Eran dos personalidades distintas. Después surge hay todo un periodo en que, es satanizada el periodo Revolución Libertadora, después se convierte en un fantasma. Esos años que no se sabe dónde está, de pronto se transforma no se sabía dónde estaba una viuda, sí, o se transforma después en una viuda italiana emigrada a la Argentina, que es vuelta a Italia. En fin, eso es novelesco, pero lo curioso, por ejemplo... Y después viene, en los 60, hay distintas etapas. Después, en los 60 reaparece, pero reaparece como una moda internacional, a raíz de la ópera Evita, de una película norteamericana, aparece el look Evita, que en realidad era el look Christian Dior, que resucita. Ahí aparece la Evita frívola, que es la que se hace famosa, incluso hasta se venden en las casas de cosmética, cajas de maquillaje Evita. Esa sería los 60. Después, en los 70, aparece otra, la Evita revolucionaria, la Evita montonera, inventada por los chicos de la JP. Ahora, Y después todavía queda una última, menos importante. En los 70 sería la Evita revolucionaria. Cuando eso desaparece, aparece una Evita de los 80, ya en la época democrática, que es descubierta por los universitarios y se convierte en un tema de papers y de tesis universitaria y de libros universitarios con una jerga académica realmente bastante incomprensible. Esa sería... Y ahora es la Evita de los Kirchner, porque Evita ya estaba un poco olvidada, reaparece. Claro, parecida a los 70. Ahora, una curiosidad. En gente que ha hecho tanto cultivo del tema antimilitar, Evita, en el periodo previo a conocerlo a Perón, participa, es una especie de Mefisto del régimen militar. Ella empieza su carrera, porque antes era una actriz fracasada, el segundo... Bueno, entonces en los radios, gracias a amistades con distintos militares, por ese régimen golpista, digamos, llega Perón y después hace lo que hace cuando Perón es presidente. Pero todo ese ciclo, digamos, que en esta época sería negro, nunca se cuestiona. Del mismo modo que tampoco se cuestiona ni siquiera la corrupción de su hermano. La corrupción de su hermano, que o se mató o lo mataron por la enorme cantidad de Ahora, son dos fenómenos. Pero además, respecto a lo que vos acabás de decir del origen del golpe, pero no era Evita, era Perón. Perón fue el factotum del golpe del 4 de junio de 1943, que era un golpe decididamente partidario del eje. Más aún, se hizo para impedir que se rompieran las relaciones con el eje. Eso es la base. Ahora, cuando hablamos del eje estamos hablando de la Alemania nazi. De la Alemania nazi. Y creyeron, tenían tan poco los militares argentinos, tan poco sentido de la estrategia, que después de la batalla de Stalingrado seguían creyendo que los nazis ganaban. Bueno, eso después, por supuesto, fue olvidado completamente. Perón hizo un giro porque es muy pragmático, pero el origen está ahí. Más aún, Perón, en sus pocos libros que ha escrito, sus textos, o algunos reportajes, Tomás Eloy Martínez y más, él sigue reivindicando en su época, como un periodo, bien al fascismo y hasta el nacionalsocialismo. Lo dice, está escrito, no es una opinión mía. Eso la gente se olvida. Las nuevas generaciones lo olvidan, no lo saben porque no van a leer, y las viejas generaciones como que prefieren olvidarlo. De cualquier modo, habría que aceptar que este fenómeno del evitismo es un fenómeno casi único. Es casi único, sí. Es casi único, sobre todo en una mujer, porque ahora, además que ella creó un personaje que no existía antes, por repetir, no había competencias.
¿no? Pero hoy no podía hacerlo porque, primero, su formación muy endeble no le permitiría debatir con las muchas mujeres que hay que están más preparadas que ella. Es una cuestión de época. Era una cuestión de época, ella es prisionera de su época, ¿no? Y le faltaría también el aspecto transgresor. Evita no era... Uno de los mitos del evitismo es que fue una abanderada del feminismo. Es falso. Basta leer, no leen, lean La razón de mi vida, parte tercera de La razón de mi vida dedicada a la mujer. Tiene una concepción de la mujer totalmente patriarcalista, tradicionalista y machista. La mujer en el hogar, cuidando a sus hijos, y el hombre en Perdón, a propósito de eso, si no te molesta voy a pasar y le pido al director que nos muestre una pequeña síntesis de un libro con el cual se enseñaba en el colegio primario en la Argentina. La razón de mi vida. Acá tenemos, Sí. no es exacto. No, los libros de escuela primaria, Exacto. claro. Eso es del nazismo y del estalinismo. Sí, los textos escolares, sí. Evita mi ama, y sí. Así aprendían a leer los chicos. Sí. Eso ya era un toque totalitario. Y esto no es de la década del 40, es ya Los finales. en los finales de los 50. Claro, cuando empezó, que ahí se acentuó el aspecto autoritario porque empezó a flaquear la economía. La crisis económica empieza en 1949-1950. Ahí la cosa cambia. Se terminó, el populismo siempre dura poco, duran 5 años, ahí duró 5 años. Ahí se terminó, incluso la propia Evita tuvo que cambiar un poco el despilfarro de la Fundación Eva Perón, que entre paréntesis, la Fundación Eva Perón, que hoy es reivindicada, es una forma de clientelismo vulgar y silvestre, que ya ha llevado al máximo expresión. ¿No estás un poco gorila vos? No, pero yo estoy dando datos concretos. La Fundación, es decir, el asistencialismo lo había hecho Irigoyen primero, un clientelismo radical. Después lo hizo el periodo conservador, Barceló. Las colas enteras de gente pidiendo algo, lo hacían antes. Y Evita crea una fundación que es privada para no tener que dar cuenta a nadie, nunca dio cuenta a nadie, pero que al mismo tiempo era apoyada por el Estado. Pero al mismo tiempo tenía eso lo mantuvo en el poder a Miguel Miranda durante más tiempo del que quizá le hubiera correspondido estar. Sí, cuando ya estaba la economía desastrosa, tuvieron que llamar a Gómez Morales, que empezó una política casi liberal. Eso nunca se dice. Se olvidan de la segunda etapa, cuando viene el hermano del presidente norteamericano y lo sacan al balcón. El contrato con la California. El contrato con la California, un préstamo a Estados Unidos. Todo eso se oculta. Y entonces, para contrabalancear ese cambio, que era todo lo contrario a lo que habían dicho siempre, el régimen político se vuelve más autoritario. Y viene la época de los textos y demás. Y Evita, incluso los últimos años de Evita cambia un poquito también. Ya no es solamente el tirar máquinas de coser y vestidos de novia. Se convierte en un freno, en un manejo de la CGT. No nos olvidemos, ahí empiezan las grandes huelgas contra el gobierno, la huelga de los telefónicos, la huelga de los ferroviarios. ¿Y qué imagen tenemos de Evita? Se iba a medianoche a recorrer estaciones de ferrocarril donde estaban reunidos los obreros huelguistas para amenazarlos con que les iba a mandar el ejército para romper las huelgas. Incluso se dice que muchos empleados de la fundación iban a ser de crumiros de los obreros huelguistas. Para cerrar y despedirme, ¿vos encontrás algún tipo de comparación entre aquella Evita y esta Cristina? No, es imposible porque son aparte de las personalidades de ella, una había sido una actriz, esta es una profesional, son dos personalidades. Esta, digamos, que tampoco le va mal en las tablas. No, ahora, ¿no? Sobre todo en la segunda época, sobre todo en esta época que ha cambiado, pero se ha transformado. En la primera época trataba un poco de imitar el estilo de Barricada de Evita, ahora en realidad es una conductora de un programa de entretenimiento de televisión. Eso es lo que ella quiere hacer. O lo que le sale, no sé si lo que le sale. Nada que ver con eso.
pero además es un país y un mundo tan distinto. Eso es lo que a mí me asombra, que Perón y Evita hayan sobrevivido más de un siglo. En Brasil hubo un Perón antes de Perón, que fue Getúlio Vargas. Fue un líder carismático, populista. Nadie en Brasil, no hay, te van por Río de Janeiro, San Pablo, no ve afiches en la calle de Getúlio. No hay un partido getulista, nadie cita a Getúlio. Es un personaje de la historia. Eso es único en la Argentina, que en un país y en un mundo que no tiene nada que ver con lo que era en 1950, que siga considerándose, es un país que vive mirando el pasado. Brasil vive mirando el futuro. Así nos va uno y nos va el otro. Bueno, también puede ser que el otro dejó algo organizado. También. O que también había un tenía Estado. algún tipo en Brasil hubo de verdad claro, que conocía el ADN de los argentinos. Sí. Digo, para no tener una visión tan solo acá crítica. No hubo sí, el problema de Perón que nunca quiso organizar un partido, nunca. Bueno, Estado era lo mismo que ahora, no había división de poderes, eso es exactamente igual. Incluso hasta me animo a decir, al favor del kirchnerismo, que hoy hay más libertad. Esto que lo que era la época de Perón, este programa que estamos haciendo ahora y otros muchos, el programa de la nata, ni digamos, era inconcebible en la época de Perón y Evita, inconcebible. Hubieran cerrado el canal, se hubieran llevado a todos presos. Bueno, y antes eso es un poco el aire del tiempo también, que sí. Hoy el mundo no lo permitiría. Te regalo el angelito de la casa. Bueno, este libro gracias. Obviamente es un incunable, te lo vas a llevar vos. Sí. Y en cambio este es mi regalo. Sí, se lo vamos a ofrecer a ustedes, sí, con un capítulo referido a Evita y a otros líderes populares de la Argentina. 4 líderes, sí. Quizá más cuestionables que la propia Evita. Sí. Pero eso es para otro día. Muchas gracias, Juan José. Y a ustedes buenas noches, hasta el lunes próximo.